En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional. Qué bueno que están ahí, volviendo a encontrarse con nosotros. Es una alegría, igual, la alegría es mutua que estén ahí. Gracias por su sintonía, a todos los que siempre se mantienen constantemente acá con nosotros, gracias a los que nos comentan a través de las redes sociales y que nos ven por este canal, por esta emisora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos en oración, hemos iniciado la cuaresma, seguimos aprovechando este tiempo fuerte en la iglesia. Es un tiempo que nos ayuda a reflexionar, a entrar dentro de nosotros mismos y empezar a ver qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos de cambiar. Siempre podemos mejorar, siempre podemos cambiar algo. La conversión es un proceso de toda la vida. Así que te invito a que pidamos a ese Espíritu Santo, que es el que ayuda a que nosotros nos parezcamos a Jesús, el que habita en nuestros corazones. Vamos a pedirle a Él que venga una vez más a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Espíritu Santo, te anhelamos y te necesitamos. Queremos que vengas y mores en nosotros. Queremos que vengas y hagas de nosotros una nueva criatura. Espíritu de Dios, aquí estamos en tus manos, dispuestos para recibirte y recibir todas tus gracias, bendiciones, dones y carismas. Estamos abiertos a tu acción poderosa, Espíritu de Dios. Ven y manifiéstate una vez más en nuestra vida. Ven y llénanos más y más de ti. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Fortalécenos. Haz la imagen de Cristo en nosotros, Espíritu de Dios. Que quien nos vea, vea a Cristo. Bendito seas por siempre. Alabado y glorioso sea el Espíritu Santo. Bendito seas, oh Dios de bondad. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. En el día de hoy, el Señor les habla a sus discípulos, les habla a los que le están siguiendo, a los que Él llamó, a los que Él quiso. Y ahí estamos incluidos tú y yo, que nos decimos ser cristianos. Ahí estamos nosotros, que hemos sido regenerados por el agua del bautismo. Estamos entre esos discípulos de Cristo. Él lo primero que hace a nosotros es decirnos lo que le va a pasar, que va a padecer mucho, que va a ser desechado, ultrajado,
que va a ser ejecutado, pero que va a resucitar al tercer día. Y ustedes saben que eso trajo revuelo entre ellos, porque para ellos todavía tenían una concepción humana del reinado de Cristo. Pensaban que Cristo iba a venir con poderío, al armar todo un reino así, con batallones, iban a sacar, expulsar al pueblo romano, etc. Y no, el reino de Cristo no era de este mundo. Y ellos no entendían que Él debía morir, que Él debía sufrir, que debía ser ultrajado. Ellos no entendían eso. Y menos aún el tema de que Él fuera a resucitar. Es una cosa como que también súper increíble. Y entonces Él ahí aquilata ya para que los que estén con Él sean los que realmente quieran estar con Él. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y me siga. Jesús está hablando de la cruz. Él en ningún momento a ellos le había dicho que Él iba a morir crucificado. Que esa iba a ser la pena que le iban a dar a Él. La pena de muerte por crucifixión. Y aquí Él les habla a ellos de tomar su cruz cada día y seguirlo. Algo curioso. ¿A qué se refiere con negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo tiene que ver con la conversión, que es lo que estamos viviendo ahora en Cuaresma. El negarse a sí mismo es entender que hay un hombre viejo en nosotros que siempre va a querer luchar contra ese nuevo hombre regenerado por el agua y el espíritu. Siempre va a haber esa lucha interna entre los dos. Ese hombre viejo que siempre tira hacia el suelo, tira hacia lo material, tira a lo animal. Y ese hombre que también siempre quiere tirar hacia el cielo, hacia las alturas. Y hay que conseguir el equilibrio, porque no se puede ser ni ángel, ni tampoco demonio. Nosotros somos seres humanos. Entonces hay personas que a veces pues bajan tanto que se vuelven casi como animales. Todo tipo de desórdenes en el comer, en el beber, en el sexo. No tienen ningún tipo de control. Han perdido todo el control sobre su ser y no pueden decir que no a ninguno de las apetencias que le hace la carne. Y hay otros que se hacen una exigencia tal como si fueran de ángeles, algo que no se puede aquí en la tierra, de acuerdo, tampoco así. Nosotros somos seres humanos normales, que tenemos la tentación, tenemos la tendencia hacia el mal, pero hay que negarse a esa tendencia hacia el mal, negarse a uno mismo. Yo quisiera en un momento de pique, en un momento de ira, agarrar y matar a la persona, pero yo me niego a mí mismo, porque el Señor dice que no matarás. Yo pudiera agarrar y robar un montón de dinero, pero me niego a mí mismo, porque el Señor dice no robarás. A eso se refiere con negarse a sí mismo. Y tome su cruz de cada día tiene su problema, cada día tiene su afán, cada día tiene su circunstancia, y en todo eso que envuelve tu día a día, pues seguir a Jesús, aún así, con todo lo que conlleva el cada día. Y el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿A qué él se refiere? Aquí él se está hablando del martirio, sobre todo el martirio, lo que le pasó a muchos de los primeros cristianos. Muchos de los primeros cristianos, cuando le ponían a elegir entre ofrecer incienso y adorar al César o al Dios que ellos tenían, o morir por ser cristiano o confesar al verdadero Dios. Entonces, los que quieran salvar su vida, los que quisieron salvar su vida adorando a ese Dios y tal, la perdieron. Pero el que pierda su vida, o por la causa de él, la va a salvar. Y por eso, inmediatamente el que muere mártir es santo, canonizado. Esa persona ya
Todos los que son mártires son santos, todos. Todo el que confiesa a Cristo con su sangre es santo. Entonces ahí la última frase: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Ganar aplausos de todo el mundo, fama, riqueza sin medida, si al final se pierde o se arruina a uno mismo. Y cuando uno se arruina a uno mismo, le hace daño a los seres queridos, a las personas que están cercanas a uno también, salen heridos por uno arruinar su propia vida. ¿De qué le sirve a uno eso? Entonces este tiempo de Cuaresma pues nos invita a reflexionar en qué no nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Qué quiero yo tanto alcanzar que quizá me voy a perder a mí o voy a arruinarme a mí mismo? ¿Qué son esas cosas? No está mal soñar, no está mal querer desear una mejor vida. Eso no es lo que estamos hablando acá. Eso es bueno. El Señor quiere que tengas una buena vida, que tengas todo lo que necesitas para ser feliz. Él lo quiere. El tema aquí es si eso te va a llevar a perderte a ti mismo. Si eso es algo que te está apartando de Dios. Ahí es que está el tema. Meditemos en eso, analicémonos. Para eso es este tiempo, para nosotros reflexionar, para hacer un acto de conciencia y estar ahí rumiando en nuestro interior qué tenemos que negarnos a nosotros mismos, qué nos está haciendo perdernos a nosotros mismos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 3 de marzo la Iglesia celebra el día de San Juan Climaco. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Climaco significa escala para subir al cielo. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego se dice Climaco. San Juan Climaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narra después que en sus primeros años hubo 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos y los peligros que se le oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. Pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que se parecía como si el comer o el beber más bien le produjeran disgustos que alegría. Era una gran penitencia ayunar, ayunar y ayunar siempre.
Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de la gente. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían dos aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor. Y de vez en cuando se entraba en una cueva a rezar y allí se le oía gritar: «Perdón, Señor, perdón. No nos castigues como merecemos por nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores». Las piedras retumban sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole: «Pierdes demasiado tiempo dando consejos a los demás». Eso es ser un hablador más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estar un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de todas las comunidades y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el saber dirigir muy bien a las almas que se estaban perdiendo, y empezó de nuevo a aconsejar. El superior del convento le pidió que escribiera los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro, el cual le viene luego su apellido, Clímaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan las 30 grados para ir subiendo a la santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: «Quien desea ser discípulo mío, tiene que negarse a sí mismo». El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma pidiendo muchas veces perdón a Dios por los pecados cometidos, y el tercero es el plan o propósito de enmendarse y cambiar de vida. Los últimos 3 peldaños, o sea los superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy favorable. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones, y él les decía: «Oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración». Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, y aquellas personas sentían una paz y una tranquilidad que antes no habían experimentado nunca jamás. El santo decía a la gente: «Así como los israelitas quizá no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe». Y él fue ese guía providencial y espiritual para millares de personas por 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco estaba durmiendo junto a una gran roca a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía: «¡Aléjate de ahí!». El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiese quedado allí. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con santificación y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años, murió santamente en el monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: «Padre, llévame en tu compañía al cielo». Él oró y le dijo: «Tu petición ha sido aceptada». Y poco después murió también Jorge. Es por eso que hoy es el día de San Juan Clímaco.
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy tenemos mucho que aprender. Lo primero, que debemos dedicar tiempo a la oración. La oración es hablar con Dios. ¿Cuántas veces al día te comunicas con el Señor? Hoy quiero invitarte a que, a imitación de la vida de San Juan Clímaco, dediquemos tiempo a la oración para que también Dios nos ayude a nosotros poder recibir el don de aconsejar a las demás. ¿Cuántas personas están desesperadas? ¿Cuántas personas andan por ahí angustiadas porque no encuentran un buen director espiritual? Por eso te invito a que le pidas al Señor este don de Él, para que tú puedas aconsejar a ese amigo que te necesita, a ese compañero de trabajo, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, para que tú también puedas llevar muchas almas al cielo. Hoy también es un día para nosotros ayunar. Ayunemos para que Dios nos ayude a fortalecer el espíritu, porque cuando debilitamos el cuerpo, el espíritu se fortalece. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, hemos creado estos encuentros, estos espacios, para que escuchemos las enseñanzas de los padres de la Iglesia, estos maestros de la fe, estos testigos privilegiados de la tradición. Y ahora bien, vamos a preguntarnos por qué es importante acercarnos a las enseñanzas de los padres de la Iglesia. La respuesta es muy sencilla. Nosotros como Iglesia, como esposa de Jesucristo, hemos recibido esta enseñanza de nuestra Madre la Iglesia, que es la siguiente. La Iglesia nos propone que el Padre Eterno, por supuesto la Iglesia apoyándose en la tradición, en las Escrituras y en los padres de la Iglesia, la misma Iglesia nos enseña que el Padre Eterno tiene un designio salvífico en Cristo Jesús. Es decir, el Padre nos invita a nosotros a centrar nuestra mirada en Cristo Jesús. Recordemos, por ejemplo, el pasaje del bautismo en el Jordán. Recordemos también la escena de la transfiguración de Jesucristo nuestro Señor. Allí escuchamos al Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Pues muy bien, queridos míos, aquí estamos ante lo que la Iglesia denomina cristocentrismo. Repito, el Padre Eterno tiene un designio salvífico en Cristo Jesús. Él quiere que centremos nuestra atención, la mirada de nuestros ojos y de nuestro corazón en Cristo Jesús. Recordemos también pasajes del Evangelio de las Escrituras como el siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a quien tú has enviado, Jesucristo. Ahí está la vida eterna. O esta otra, también de Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. O esta otra: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ahora también podemos leer unos versículos de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Con toda clase de bendiciones en Cristo. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Pues entonces ya lo tenemos claro, queridos míos. Es importante fijar nuestra atención, nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora bien, para acercarnos nosotros al misterio de Cristo Jesús, hemos de acercarnos a fuentes fiables, fidedignas, garantizadas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas fuentes, queridos míos? Ahora mismo te voy a ofrecer 5 fuentes. No repares en el orden. Puede ser que alguien considere que son más fuentes, o que hay más fuentes, o que hay una de ellas que sobra. Pero bien, como esto es una reflexión modesta, una reflexión sencilla, humilde sobre los padres de la Iglesia, pues te propongo estas 5 fuentes. Repito, para acercarnos al misterio de Cristo Jesús, hemos de aprovecharnos del magisterio de la Iglesia, que sería la primera fuente.
hemos tenido hasta el día de hoy 266 papas, 266 sumos pontífices, sucesores de Pedro, pues acudamos a sus enseñanzas. También en el magisterio de la Iglesia encontramos los 22 concilios ecuménicos que se han celebrado, especialmente los 8 primeros. También hemos de acudir al catecismo de la Iglesia Católica y de esta manera vivimos ese cristocentrismo, pero nos acercamos por el camino que es, por el camino del magisterio de la Iglesia. Bebemos de una fuente saludable. Segunda fuente, los padres de la Iglesia, que es en que nosotros nos vamos a centrar en estos encuentros, en estas reflexiones. Vamos a beber de esa fuente patrística, a ver qué nos enseñan los padres de la Iglesia sobre el misterio de Cristo Jesús, sobre el misterio de su encarnación, sobre sus palabras, los milagros que realizó, sobre su presencia eucarística. Nos vamos a centrar especialmente en estos encuentros, en estas reflexiones, en el misterio de la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. Tercera fuente, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo no? ¿Cómo va a faltar la palabra de Dios como fuente saludable, límpida, para tener ese encuentro con el Hijo de Dios, con el Verbo encarnado? Cuarta fuente, la liturgia, queridos míos. En la liturgia tenemos ese encuentro directo, tenemos contacto físico con Cristo Jesús mediante los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, sacramento de iniciación cristiana, y también, por supuesto, mediante los otros sacramentos. ¿Qué otra fuente os puedo ofrecer? Tenemos grandes autores en la Iglesia Católica, grandes teólogos, como es el caso de Benedicto XVI. Benedicto XVI también es sumo pontífice, pero también es un gran teólogo. También otros grandes autores de mucha relevancia como von Balthasar o Henri de Libac. Pues estas son las 5 fuentes que te ofrezco para acercarte al misterio de Cristo Jesús. Ahora bien, nosotros nos vamos a acercar especialmente a esta segunda fuente, a la fuente de los padres de la Iglesia. Y repito, vamos a centrarnos en el misterio de la Eucaristía. Entonces es importante, recordemos que mediante el estudio, la escucha de los padres de la Iglesia, vamos a tener un contacto más íntimo, más privado, más cercano con Jesucristo nuestro Señor. Contemplaremos el misterio de su encarnación, sus palabras, sus milagros, sus exorcismos, la fundación de la Iglesia, su sacrificio en la cruz, su sacerdocio y, cómo no, la institución del sacramento de la Eucaristía, que repito, que es en el sacramento en el cual más nos vamos a centrar. Pues bien, queridos míos, esto es JF Proyecto Patrístico y ya hoy hemos dado respuesta a una primera pregunta. ¿Por qué hemos abierto estos espacios, estos encuentros para la reflexión y escucha sobre los padres de la Iglesia? ¿Por qué? Porque de esta manera nos acercamos más y mejor al misterio de Cristo Jesús, que es aquel en quien el Padre quiere que nosotros fijemos nuestra atención y nos unamos a Él mediante los sacramentos, especialmente mediante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pues bien, esto es JF Proyecto Patrístico. Hasta la próxima. Muchísimas bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret, paz y bien, y una santa alegría a aquellos y aquellas que, unidos al corazón de Dios, hoy nos congregamos para meditar y reflexionar en la bendita y dichosa palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a compartir el tema Un toque de fe. Pero antes, y como en cada ocasión, nos disponemos a buscar la dirección del Dios Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Amantísimo Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, porque tú, Señor, siempre nos escuchas, siempre nos ayudas, siempre nos perdona. Gracias porque, a través de tu amor, en medio de la dificultad, tú nos muestras tu luz, y esa luz es tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos revele el plan que allí tienes para nosotros, para los que te amamos, para los que te buscamos.
que ese Espíritu nos ilumine a fin de que podamos entender tu mensaje y que el mismo Espíritu nos fortalezca a fin de que podamos cumplir lo que allí está escrito. Todos estos favores te lo pedimos en el dulce nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, orando junto a la Virgen María. A ti, que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un toque de fe. Seguramente el pasaje bíblico de aquella mujer del flujo de sangre que en un momento tocó a Jesús sea un pasaje que escuchamos, que leemos. Sin embargo, es importante que muchas veces, cuando vayamos a un texto bíblico, a una reflexión, no solamente seamos parte pasiva, sino activa de la historia, que nos ubiquemos en el contexto de los personajes allí reflejados, puesto que la palabra de Dios, como ella misma lo revela, es viva y eficaz. Es decir, no son letras muertas, no es tinta sobre un papel, es un mensaje que es vivo y como tal debe percibirse. Y para esto tenemos que adentrarnos y formar parte de él. El texto elegido del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente: se encontraba allí una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Una multitud apiñaba el cuerpo de Jesús cuando, tiempo atrás, Jairo, el principal de una sinagoga, le había pedido a él que pasara a sanar a su hija que se estaba muriendo. La niña tenía 12 años y coincidencialmente la mujer que estaba sufriendo tenía exactamente 12 años. La misma edad nació la hija de Jairo y con ella también, paralelamente, nació el sufrimiento de aquella mujer. El primer punto aquí destacado es que esta persona que estaba sufriendo era una mujer. En los tiempos de Jesús, en esa cultura occidental, oriental, la mujer era vista como un ser inferior. Ya el hecho de ser mujer para esta persona era un problema. Encima de todo, tenía un derrame de sangre, una situación que la hacía maldita ante los demás. Mujer que era despreciada por su condición, como tal vez hay muchos y muchas que hoy son despreciados porque son de una raza, porque son de un color, porque son de un estrato social distinto, porque no tienen la educación necesaria, porque sus condiciones materiales no le permiten introducirse a una sociedad y son echados a un lado. Quizás tú que estás mirando este mensaje, en algún momento te has sentido así. Sin embargo, esta distinción solo la hace el hombre, porque para Dios todos somos iguales. En Él no hay diferencia. Así bien lo hizo cuando fue un centurión o un funcionario real a pedirle que sanara a un hijo, a un siervo. Inmediatamente después de hacer esta obra, va y sana al hijo de una viuda, comparando un gran funcionario con una viuda.
Había una diferencia abismal, pero en Dios no hay diferencias. Esta mujer, sin embargo, tenía esta condición: mujer y enferma, derrame de sangre, que era considerada impura a todas luces. Siempre para los antiguos la enfermedad significaba que había una situación de pecado, por lo tanto era una maldición. Supuestamente el dedo de Dios estaba sobre ella, supuestamente el dolor estaba sobre ella, la sentencia había sido dictada y esta mujer era rechazada. No podía vivir entre la gente común, no podía tocar a nadie y nadie podía tocarla a ella. Según podemos leer en las leyes de la pureza en el Antiguo Testamento, una mujer que padecía de flujo de sangre, ni siquiera donde se sentaba ella podía sentarse nadie. Y los utensilios que ella utilizaba, nadie podía tocarlos. Y todo el que tocaba algo permanecía tan impuro como ella. Imagínate la vida de esta mujer. Perdía sangre, y sangre en el lenguaje bíblico para el pueblo judío significaba vida. La vida, ella estaba literalmente perdiendo la vida. Muchos de nosotros tal vez estemos perdiendo la vida, estemos perdiendo un matrimonio, estemos perdiendo unos hijos, estemos perdiendo dinero. Sin embargo, hay un consuelo para ti en la misma palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús, entrando a la casa de Zaqueo, al mirar la acción de este hombre, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a rescatar todo lo que se estaba perdiendo. Así también Jesús quiere rescatar todo lo que se está perdiendo en ti. Pero esta mujer, aparte de perder su vida, estaba perdiendo más. Dice que había sufrido mucho. ¿Qué tantos son tus sufrimientos? ¿Qué tantos son tus dolores? ¿Qué tanto son tus carencias? ¿Qué tantos son tus vacíos? Quizás tus sufrimientos, tus dolores, tus carencias, tus vacíos son precisamente del tamaño donde solo cabe Dios. Porque el ser humano solo estará tranquilo cuando descanse en el Señor. No importa el tamaño de tus vacíos, no importa el tamaño de tus carencias, ni de tus dolores, ni de tus sufrimientos. Lo importante es el tamaño del poder y el amor de Dios. Porque solamente el amor y el poder de Dios nos sacarán de cualquier situación. Había sufrido mucho, tal vez como lo estás haciendo tú. Sin embargo, dice que este sufrimiento era en manos de los médicos, de los doctores, de aquellos que supuestamente estaban listos, prestos, preparados para sanarla. Sin embargo, eran los que precisamente la estaban haciendo sufrir. Es la historia de nuestras vidas. Es la historia de nuestras situaciones. ¿Cuántas veces el hombre que juró amar a una mujer, cuidarla y respetarla, es quien más la hace sufrir? Es quien más la golpea, inclusive hasta la termina con su vida. ¿Cuántas veces el hijo, que debió ser un orgullo para ti, ha hecho cosas que lo que te hacen es avergonzarte? Es decir, que muchas veces en las manos de quienes ponemos la solución son las manos que precisamente nos dan el problema. También el amigo que en su momento debió ser para ti el baluarte, fue el primero que te abandonó, fue el primero que te echó a un lado, fue el primero que te dijo: no puedo ayudarte, cuando siempre te dijo que sí lo iba a hacer. Y así vivimos el ser humano, de decepciones en decepciones, de fracasos en fracasos, porque los que estaban supuestos a ayudarnos a terminar con el sufrimiento
son los que nos han dado más sufrimientos y nos han negado la ayuda. Sin embargo, hay alguien que nunca falla, hay alguien que nunca te dará la espalda, hay alguien que nunca miente, hay alguien que nunca te dejará solo, y ese alguien es el Señor. Y ese alguien es aquel que juró amor eterno para ti. Ese alguien es aquel que expresó su amor por ti en una cruz. Ese alguien todavía está esperando que tú reconozcas ese amor, que tú reconozcas quién es Él, para luego entrar en una relación verdadera de Dios y pueblo, de padre a hijo. Y en esa relación vendrá tu sanación, vendrá tu liberación, vendrá tu bendición. La gran tragedia del ser humano no radica ni siquiera en los problemas que existan en la tierra, sino en no reconocer quién es su creador, en no reconocer quién es su Dios. A mí me impacta en gran manera algunas historias de telenovelas que en mucho tiempo la gente normalmente mira, y es aquella clásica historia donde en una casa llega una sirvienta que es menospreciada por la señora de la casa y que la tienen como de último, pero esa muchacha humilde, de estrato muy bajo socialmente hablando y económicamente también, resulta que es la hija del dueño de la casa, pero ella no sabe que el dueño de la casa es su padre. Y entonces es vapuleada, entonces es tirada a un lado, entonces es tratada como poca cosa. Pero en el momento que ella descubre quién es su padre, en ese momento pasa de ser de la última a la primera, la consentida de la casa, la princesa de la casa. También nosotros vivimos arrastrándonos, porque como esa sirvienta de la historia, como esa muchacha de la historia, no sabemos y no reconocemos quién es nuestro Padre. Mas cuando reconocemos al Padre, entonces pasamos de mendigos a príncipes y a princesas también. Y es por eso que es importante que tú, querido amigo, hermano, reconozcas a Dios, a ese Dios que no te va a hacer sufrir, a ese Dios que sí podrá permitir que en algún momento tú pases por diferentes etapas, pero para tu crecimiento, no solo para sufrimiento. Y ese Dios está cada vez más cerca y por medio de su palabra quiere estar más unido a ti. Hasta aquí la primera parte de este encuentro, un toque de fe. En la próxima semana, en la próxima entrega, vamos a seguir con la segunda parte de este mensaje. Reciban de mí gran abrazo y de parte de nuestro Señor una gran bendición. Bendiciones. Querido hermano, querida hermana, seguimos bebiendo de este manantial de agua clara, de agua fresca, que es el don del Espíritu Santo que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros. Y venimos meditando sobre el bautismo en el Espíritu Santo, lo propio de nuestra espiritualidad carismática. Queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia de lo que es pedir el Espíritu Santo. Pedimos que venga a nosotros el Espíritu de Dios, la Rúa Santa, y quizás lo pidamos como pidiendo un refresco o un café, sin darnos cuenta de la enormidad que supone lo que decimos. Al Espíritu Santo solo se lo puede pedir temblando
por la posibilidad de que Dios escuche nuestra oración y nos envíe el Espíritu Santo y nos consuma ese fuego santo de Dios y cambie por completo nuestra vida y la cambie totalmente y la cambie con una fuerza tal que nos devore el corazón y que nos haga fuego. El padre Diego Jaramillo dijo: trabajen más el tema, yo diría la persona del Espíritu Santo, porque aun cuando lo invocamos con frecuencia, nos falta trabajar más profundamente sobre la acción, sobre el poder del Espíritu en nosotros. Todas las aseguradoras del mundo, queridos hermanos, no podrían cargar con el riesgo que supone pedir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque con la venida del Espíritu se descubre, con la venida del Espíritu se descubre, con la venida del Espíritu, repito, se descubre la belleza y profundidad de nuestra identidad de bautizados. Es despertar no un monstruo, sino un soldado de Cristo, a la realidad y a la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Cristo está vivo en mi vida. Es el enviado del Padre que me salva y santifica por el Espíritu Santo, comunicándome su gracia, comunicándome su amor, la gracia santificante. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace conciencia, nos da conciencia, nos hace conscientes de la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. El encuentro con Jesús trae un profundo despertar del amor del Padre derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, como dice Romanos 5. Hay una nueva conciencia de la presencia y del poder del Espíritu, a través del cual conocemos existencialmente que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo nos hace, queridos hermanos, conocer existencialmente la presencia del Señor en nosotros y que clama desde nuestro corazón: Abba, Padre. Las realidades de la fe cristiana toman vida cuando se recibe bautizados en el Espíritu. Se puede decir con Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos con nuestras manos, les damos testimonio. Queridos hermanos, tener el Espíritu Santo, repito, es una vivencia existencial. Transforma nuestra existencia. Ven, Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional y nos vemos mañana, que tenemos más programa para usted, un programa cargado de contenido. Así que bendiciones en abundancia para cada uno de ustedes. Permite que por
se escucha.